Y bueno, ¿qué más pues Andrés? Muy bien, Dani, ¿cómo ha estado esta semana en el mundo de la animación? Bastante movido, muy contentos porque hoy nos anunciaron que estamos preseleccionados en dos FDC. Vamos a ver cómo nos va en el pitch porque la preselección todavía no nos hemos ganado nada, pero quiere decir que los proyectos pintan para algo bueno. Eso está muy interesante. El FDC, para los que no saben, es este fondo de la convocatoria más importante de aquí de Colombia para cine, y eso se nos emociona. Ojalá que de aquí a cuando se publique este video ya seamos ganadores. Tenemos toda la moral, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá, no sabemos, pero ojalá. Pero bueno, hoy no vinimos a hablar de eso, de hecho tenemos un invitado muy, muy especial porque hoy queremos hablar sobre las diferencias. Y no es el tema woke y toda esa cosa que está de moda, es otro cuento de diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿De qué vamos a hablar, Andrés? En el capítulo de hoy vamos a hablar de las diferencias de producción de live action, imagen real, lo que se hace con las cámaras, y la producción de animación. Y para eso tenemos un invitado. Hola Andrés, mucho gusto a todos. Mi nombre es Germán Rodríguez. Oíste, Germancho. A ver, Germancho viene trabajando en animación, ¿cuánto ya? 12 años. Bueno, 12 años donde hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes espacios. Ya después lo exportamos y está trabajando con un montón de gente de afuera. Mejor dicho, ya de milagro aceptó la invitación porque es toda una estrella de la producción. Su carrera arrancó con temas de live action y bueno, como muchos de los que están acá. Como Andrés. Sí, sí, Así es. este tema está bueno, Germancho, porque nos sentimos identificados. Nacimos por ahí, pero hemos evolucionado en la animación. Sí, muy bien. Es que se cansaron de vivir maluco. Pero bueno, entonces, ¿y cómo empezamos? A ver, Andrés, usted que es el que sabe las dos cosas, Bueno, ¿cómo arrancamos? yo quiero que empecemos pensando en qué es la animación y qué es la imagen real, porque ahorita teníamos como una discusión de la gente confunde que la animación es un género, no es un género. ¿Qué es, Germancho, para vos la No, la animación? animación es una técnica, al igual que live action. También encontramos, como tú decías ahora, géneros como el documental y la ficción, y dentro de cada uno de ellos hay unos subgéneros. En la ficción creo que todos conocen la comedia, el drama, la acción, la ciencia ficción, etcétera. Entonces, esa técnica de animación, con esa técnica de animación también podemos hacer eso, comedia, podríamos hacer drama, ¿no? Lo que pasa es que en animación lo que más conocemos es que hay ciencia ficción, aventura, Comedia. infantil, Sí, un poco de comedia. Claro, pues que últimamente ha estado migrando al tema de adulto, pero siguiendo con ese tema de qué es, creo que es bueno entenderlo como eso, como ese medio que nos permite contar tanto la animación como el live action, porque creo que en muchas partes, las convocatorias, en algunos espacios, la gente suele confundir a la animación como otro género más. Y realmente no es un género, porque tú la animación puedes aprovecharla para contar una comedia, puedes contar un drama, puedes contar terror, puedes Total. contar exactamente los mismos géneros que tradicionalmente veíamos en el live action exclusivamente, pero era porque esa era la técnica o el medio que teníamos disponible. Hoy en día con la tecnología y demás, pues ya tenemos otras técnicas como la animación que nos permiten contar los mismos géneros con esta nueva técnica. claro, porque géneros hay dos, ficción y documental. Y dentro de esos dos, como decía Germancho, están todos estos subgéneros. ¿Te acordás, Dani, la producción que hicimos para RTBC, Érase una voz, que justamente era un documental Era un animado? documental animado, Así claramente. es. Ahí Era un estuvimos. documental. A ver, ¿qué es un documental animado para vos, Mancho? Pues es, en este caso, que fueron biografías o las historias de algunos personajes reconocidos, los hicimos animados y pudimos llevarlos a mundos imaginarios, porque eso es lo que nos permite la animación, crear nuevos mundos. El live action pues se reduce a esta realidad que nosotros podemos ver y que bueno, ya Hollywood sí lleva eso mucho más allá con la ciencia ficción y crea mundos desde el live action, pero desde la animación, digamos, se nos facilita un poco. Bueno, hablando de esos mundos imaginarios, muchas veces confundimos o creemos que por el hecho de que, no sé, Avengers se grabó primero con cámaras y después se les agregó todo ese CGA y ese VFX y todo este 3D, eso es animación. Entonces, esa es una parte donde convergen las dos técnicas para contarnos historias que impulsan y multiplican la ficción a niveles increíbles. Entonces, pero sigue siendo animación. Ahí es donde de pronto se encuentran las dos cosas, donde la ficción se cuenta con ambas técnicas. Así es, ya eso es una mezcla que es imposible como determinar. Parte de live action, pero se interviene con animación. Incluso nosotros hicimos una producción que se llama Nick en el punto de control con Teleantioquia, que era como así. Teníamos unos mundos imaginarios, poderes, y los personajes los grabamos en un set virtual. Entonces ya empieza a mezclarse todo.
Bueno, pero entonces ahora sí adentrémonos en la producción de ambas técnicas. O sea, Vamos. para entender, Mancho, antes de entrar a este espacio, al podcast, nos estabas hablando de, ves que para mí, que es una opinión muy personal tuya, la producción va por la misma línea en ambos casos. Entonces, contanos un poquitico más de eso. Sí, o sea, como ahora lo que estábamos contando, yo estudio comunicación audiovisual y en mi carrera yo estoy pensando en hacer cine, o quiero hacer cine pues desde ahí, desde la universidad. Entonces yo desde ahí ya había tomado la decisión que quería ser productor. Luego no sabía cuál de todos los productores que existen o los tipos de productor, pero ahí empecé a hacer cortometrajes en live action y pues mi rol o el rol que yo tomé, que fue muy de line producer o de director de producción, que también lo llamamos así en animación, en live action yo, ¿qué hacía? Pues tomaba un guión, hacía un desglose, hacía toda una planificación, proyectaba cuántas personas, cuántos equipos, cuántos días, todos los recursos que íbamos a necesitar para rodar ese cortometraje. Luego cuando yo llego a la animación, que me llaman o me entrevistan para hacer una serie animada infantil, en ese momento, estamos hablando del 2012, yo no tenía, o sea, yo tenía un conocimiento de animación muy, muy pequeño que en la universidad me dieron, pero yo lo que hice fue implementar o tomar todos esos aprendizajes de producción y ponerlos en animación. Luego ya tuve que entender mejor de la técnica para poder saber cómo proyectar los recursos en animación, pero en esencia, como productor, yo sentía que podía hacerlo en ambas técnicas, solo cambiaba esa especificidad y desde ahí pues ya me hice más, digamos, experto pues en planificar y en trabajar en producción y animación, pero siento que uno puede ser productor en cualquiera de estos. Bueno, y ya que mencionas que es cosa similar en esa planificación, obviamente yo creo que las personas lo saben, cuando uno está produciendo un live action es todos en un set al mismo tiempo, juntos, agarrados de los pelos, y ya haciendo animación, los tiempos no son tan cortos, no son semanas de rodaje, sino que pueden ser meses y meses de producción para producir al mismo tiempo y se agarran de los pelos, pero por internet, Discord. pero quiero que nos contes las diferencias entonces en la planificación, porque si bien la producción como tal la conocemos, puede ser similar, ¿qué encontrás de diferencia cuando haces lo uno o lo otro? Claro, en audiovisual creo que todos trabajamos a partir de 3 fases, ¿no? Pre, pro y post, o todos hablamos siempre de esas 3. Hay algunas más, ¿no? Hay un desarrollo previo a la preproducción o hay una distribución después, pero quedándonos en esas 3, uno, en el caso de animación ahora, toma igual un guión, desde ahí se hace un análisis del proyecto, pues, vamos a poner el ejemplo de una película. En una película que puede tener una duración aproximada de 80, 90 minutos, uno pues desglosar un guión de esa duración pues tiene un trabajo, un tiempo, una rigurosidad ahí en los detalles, en cuántos espacios, assets, personajes, todo lo que hay que construir, y a partir de la técnica, pues o conociendo la técnica, como en este caso en animación nosotros si trabajamos Qtao tenemos que hacer un proceso de rigging, pero si trabajamos tradicional no hay un rigging, sino más un build, o si es 3D el rigging es más complejo aún porque es un rig corporal, luego un rigging facial y tiene muchísimos más controladores y demás. Bueno, entonces de acuerdo a esa misma dificultad que puede tener el proyecto es que uno mide esta planificación. En animación, sobre todo, antes de hacer un cronograma, lo que intentamos es entender el alcance de ese proyecto, porque ahí acabé de mencionar muchas cosas que son muy claves, y es qué tan difícil es o qué complejidad tiene, qué técnica dentro de la técnica, porque dentro de la animación vemos 3D, stop motion, 2D cutout, 2D tradicional, bueno, nos podemos quedar hablando de un montón de formas, pero eso, de acuerdo a esa misma, es que uno puede establecer los recursos, los tiempos, entonces pasa ahí como las diferencias. Sí. Andrés, a ver, yo quiero agregar una cosa y es, incluso me voy a volver un poco, y es, la producción se hace importante porque es que es el que regula cuánta plata tengo y qué tanta creatividad le meto. Entonces yo creo que desde ahí arrancamos con un tema donde es algo en común, porque usted le dice a un productor, tengo X millones de dólares o cientos miles de dólares o miles de dólares
o cientos de dólares o millones de pesos, como lo queramos mirar. Y con base en eso se planea la producción. ¿Por qué? Porque generalmente son los productores los responsables de decirle al director, no sea tan creativo. Somos los gonomalos. Sí, es ahí donde la cosa se empieza a poner peluda, porque claro, el director es la principal cabeza y que va a procurar que sea lo más divertido, creativo y lo más parecido a lo que su cerebro pueda llegarle. Pero llega un punto donde el productor le dice, no hay plata para tanta gente. Entonces es ahí donde todos entramos a jugar y decir, bueno, el rol del productor. Entonces ahí quiero tocar esto primero porque Buenísimo. es algo donde se encuentran los dos. Creo que eso es común para ambos. Sí. Hablando de las diferencias, Uh-huh. me gusta mucho el ejemplo con el que empezó Mancho y es un guión. Yo no he trabajado mucho en live action, pero tuve la oportunidad cuando estaba en mis tiempos de agencia de publicidad de entender un poco de la dinámica del live action. Entonces, ¿qué cambia? Mientras en un live action el productor tiene que preocuparse hasta qué locaciones voy a visitar, gestionar permisos para que las locaciones me dejen grabar, tener el recurso para pagar los derechos ahí, hasta pedir los permisos a alcaldías y demás para cerrar calles, tomarse edificios y demás. En la animación, no. En animación el problema va por otro lado. Uh-huh. Hablando de los escenarios, estoy hablando de los escenarios como para que vayamos entendiendo un poquito de diferencias. ¿Puedo antes de llegar a los escenarios hablar lo que estabas mencionando, esa relación director-productor? Por favor. Sí, porque es que la semana pasada estuvimos en el Pixelatl y visitamos a una tremenda estrella de la animación, Jorge Gutiérrez, que justo nos hablaba de esa relación de director-productor en donde... Quiz en animación para todo el mundo. ¿Quién es Jorge Gutiérrez? No lo sé en este momento. Perdió. 0 para Germán. Jorge Gutiérrez es el director y el creador del libro de la vida, de Maya y sus tres. Es un pequeño personaje que está reventándola en el medio de la animación. Sí, este tipo es como un pupilo de Guillermo del Toro, mexicano. Empezó con El Tigre, que es Las aventuras de Manny Rivera. Ya después El libro de la vida, que eso fue como su obra cúspide hasta ahora. Netflix hizo Maya y los tres, y ahora viene con cosas muy interesantes que nos pidió que no contáramos, pero así ya mind blowing, ¿sí o qué? Sí, un nivel intergaláctico de ese que uno no Sí, puede sí, ni pensar. sí, Es una cosa intergaláctico. gigante y enorme. Pero, bueno, ¿qué fue lo que cerrando dice el Man? A ver, ¿qué fue lo que Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta? Porque una de las preguntas que le hacían era, venga, ¿y cómo es esa relación director-productor? Porque siempre el productor parece el malo, ¿no? Pero al final es el sensato. El director es el que está encargado de soñar y el productor de hacer que las cosas se hagan realidad, porque es que al final si no hay nadie que esté diciendo cuántos recursos tenemos, es como el dibujo de ese caballo, han visto en internet, que la cabeza es súper bonita y al final la cola es de María Palito, porque se va acabando como que el talento y la plata. El productor es la persona que tiene los pies en la tierra para saber dosificar esos recursos y que lleguemos al final y que no nos quememos en el intento, ¿cierto? Entonces, él nos decía, es un matrimonio como amodio, amores y odios. Tenemos que saber cómo vamos a balancear esos sueños, porque el productor tampoco puede ser solo Bill Metal. Tiene que ser muy consciente de que estamos haciendo creatividad, estamos creando una película, esto es arte, ¿verdad? Entonces, hasta dónde también tiene que ceder, meterse la mano al drill y saber que lo que el director está soñando va es por el pro de la película también. De hecho, creo que también mencionas algo muy clave y es, como productor uno tiene que ser consciente que si le voy a apostar más a la creatividad de un shot, alguien tiene que pagar por eso. Puede que sea otro shot que quede más simple. Así como el anime, ¿no? Entonces uno negocia con el director, bueno, si usted se me va a gastar el presupuesto en estas 3 escenas, en estas otras 27, pues tenemos que ahorrar un poquito para poder que estas 3 shots que usted quiere hermosos queden así. Sí, ahora volvamos al tema de las locaciones, porque yo creo que Germancho tiene ahí muy claro con el equipo de arte eso cómo se diferencia, ¿no? Además lo que estaban mencionando que es muy clave, eso de poder poner en equilibrio el proyecto, que en animación a mí me parece que es mucho más fácil que en live action y que en la técnica, perdón, en el género del documental. No, me parece más complejo medir y controlar en el live action y en el documental ciertos escenarios, porque el ambiente juega un papel muy importante, o el clima también, y en la animación es más controlado, porque puedo tener animadores y artistas en un espacio determinado con unos equipos y bueno, lo puedo controlar un poco más, pero en eso del equilibrio, en encontrar el equilibrio, me parece muy, muy clave lo que están mencionando, y es
que en mi rol como director de producción lo llamamos el equilibrio entre los tiempos, los recursos y la calidad o el alcance, ¿sí? Lo que me están pidiendo, lo que se quiere llegar, y que nuevamente en animación se puede medir y controlar mucho más desde el inicio, o sea, desde antes de firmar el contrato yo ya puedo ir diciendo, yo ya sé que en tal fecha voy a tener este cuello de botella, o voy a tener la producción más elevada, aquí va a estar más tranquila, o sea, como que puedo jugar un poquito más con eso desde la planificación. Bueno, pero entonces volviendo a las locaciones, Mancho, ¿a qué vamos? A ver, como lo mencionaba, cuando estás en live action tienes que ir a pedir esos permisos, buscar las locaciones, rezarle a la diosa de la lluvia que no llueva o que llueva si es lo que estás requiriendo, o sea, ya mirar cómo juegas con las cosas, a no ser que tengas un departamento de VFX. Pero bueno, no entremos allá, pensemos que es una de estos live action de hace un poquito más de tiempo. Tú lo miras de esa manera. ¿Cómo se hace si yo tengo esos escenarios, esos sets donde voy a hacer mi historia? ¿Cómo pasa en la animación? Bueno, ahí ya eso, desde ese inicio que estamos aquí planteando, desde donde desglosamos un guión y tratamos de entender el alcance del proyecto que vamos a producir, ahí empezamos a hacer muchas preguntas. Ahí entran una serie de personas muy importantes, entre esos, de hecho el director es súper clave, el cliente, si existe un cliente, o el productor, si es el proyecto de un productor. También hacemos ahí la diferenciación, ¿no? Productor a secas es el dueño de la IP o de la película o de la serie que vamos a producir, y de ahí para abajo vienen una serie de roles en producción, como en este caso un director de producción, o hay jefes de producción, supervisores, asistentes, coordinadores. Entonces, desde ahí poder determinar, estábamos hablando, perdón, se me fue aquí la paloma, de los fondos, pero eso, determinar los espacios que se quieren. Entonces el director viene y me dice, bueno, pues yo me estoy imaginando que, y ahí vienen las referencias, los concept art, tengo que empezar a medir, bueno, cuántos artistas de concept voy a necesitar para definir esos espacios, porque esos espacios están muy imaginarios, son un mundo supremamente onírico, o es un espacio, no sé, que no existe referencia en este planeta. Entonces ahí hay un trabajo profundo de concept art para llegar a esos espacios que se quiere. Si son espacios en la historia más cercanos a nuestra realidad, posiblemente el trabajo de concept art no sea tan complejo. Bueno, desde ahí empiezo yo a medir. También entonces ahí intervienen los que limpian el dibujo, la línea, y toda esta información la tengo que estar cotejando, pues, y contrastando con lo que está pensando el cliente y el director, porque posiblemente uno diga, no, pues pongo 10 concept art, pero ¿de dónde sale el dinero? O ¿cómo mido la cantidad de artistas que voy a necesitar realmente? Eso está muy interesante, y ya que hablamos de dinero, a mí una de las cosas que más me parece clave en la diferencia es que cuando tengo que hacer un concept, le asignamos a un artista, por ejemplo, una locación de una mansión versus una locación de una casa así precaria, ¿verdad? El artista puede que se demore lo mismo y puede que me cueste lo mismo en animación, ¿verdad? Entre una casa precaria y una mansión. Pero en live action, vaya alquile una mansión, pues allá del Poblado de Las Palmas, ajá, 10 millones el día, se le puede tirar a usted 10 millones el día en una sola locación, y bueno, listo, se hace en la superlocación. Pero ya cuando hablamos de fantasía, eso en el live action casi que es incosteable, tenés que ya empezar con sets virtuales y apoyos de otro estilo, de lo que hablaba ahorita Daniel, CG, pero en animación tenemos una facilidad, por ejemplo, cuando abducen a Melo, se lo roban los aliens, y él está allá en una cama y le van a meter un bicho por la boca. Esa locación de aliens puede que se demore el mismo tiempo de hacer que una de la Areperí, que es un restaurante de arepas rellenas. Entonces, a mí es lo que más me gusta de la animación, poder llegar y decir, ¿dónde va a ser? Va a ser por allá en el planeta Oxidón, cualquier cosa. Y lo podemos hacer, está al alcance del artista. Total. Bueno, porque, a ver, sí, pero. Yo soy mi amigo de los sí y pero. Muchas veces pensamos que en la animación es así de controlable. Pero viene el tema de qué cantidad de detalle, porque lo que cambia en la animación es qué tan detallado es el escenario o el fondo, lo que voy a ilustrar. Y va en función de las horas, porque yo puedo gastarme 10 millones en el set mansión en animación, me lo puedo gastar. Seguramente no me tomará un día. Eso sí, pues para gastarme 10 millones en el set de la mansión, me va a tomar varios días trabajando en ese set, pero también me los podría gastar. Entonces,
Y también te lo podrías gastar en el del pobre, 10 millones así en una casa precaria. Exactamente. Entonces, ahí viene un tema muy claro y es que nosotros cuando estamos costeando como productores en animación, vamos en función de días. En función de días, de cuántos días toma hacer qué y por cuántas personas. Porque eso te da un número que es donde lo que decía Andrés, muy controlado de, le puedo dedicar a este escenario llamado mansión 5 días. Si yo logro sacarlo en 5 días, estoy dentro del presupuesto. Si lo hago al menos, voy recuperando plata porque seguramente algún otro escenario se me va a pasar del tiempo. Pero esa es la parte que yo mencionaba ahora que me parecía mucho más controlable y por eso disfruto más planificar en animación. Es lo que más hago en el día a día y lo que más me gusta. Y es muy interesante porque podemos medir en horas, en días, cantidad de artistas. Si yo de entrada digo, un fondo necesita con un artista, me toma, y ahí donde viene la misión, de dónde me voy a sacar el tiempo, como de dónde saco yo que un artista se demora 3 días, por ejemplo, haciendo un fondo. Bueno, hay que echar mano como de la experiencia, de otros proyectos, ir a buscar otros proyectos parecidos, decir, bueno, este proyecto más o menos nos demoramos esto. Y si no tengo nada de esa información, pues a algún tiempo tengo que estimar, por lo menos hablar con el artista posible que lo va a hacer y, hey, ¿cuánto te podría tomar hacer este fondo? De ahí empieza uno a sacar unas medidas y todo eso, pues en el papel lo aguanta todo y se ve muy bonito, con colorcitos, el cronograma, y uno dice, esto tan... Luego ya con el director y él dice, no, eso no, pues yo 3 días a ese artista no le puedo pagar esa plata, que lo hagan 2. Y bueno, y empieza ese ir y venir y hasta que encontramos ese punto de equilibrio, digámoslo así, que el ideal es antes de empezar dejar como las condiciones muy claras, sobre todo cuando es un cliente de por medio, ¿no? Como dejarle muy claro hasta dónde podemos ir, cuáles son los límites, porque si él, lo que decía Dani, si él quiere más revisiones, más versiones, más detalle, pues ese artista se sienta más horas y nos sube el presupuesto de la película o de la serie. Bueno, ahí hay algo y es, hablamos de los escenarios, creo que nos queda muy claro la diferencia entre esa parte. Hablemos de los actores. Oh, eso es de lo que más me gusta. Si yo tengo actores en live action, ¿qué pasa? ¿Y quiénes vienen siendo mis actores en la animación? Esa es una de las cosas de los temas que más me parece interesante en las diferencias, creo que es clave, lo podemos ahí subrayar y poner en el asterisco, porque es que en el live action dependemos completamente del actor físico al frente parado en una cámara y hacerle la agenda, nosotros como yo fui asistente de dirección en varias series, varios años, entonces me tocaba pensar, bueno, listo, vamos a priorizar locación, ya hablamos de las locaciones, entonces priorizamos siempre dónde vamos a grabar, después agendas de los artistas, no, que el uno se va a hacer un masaje a Cartagena porque el fin de semana lo tenía reservado hace 3 meses, que el otro tiene que grabar una serie de Netflix, entonces cuadre la agenda para que su plan de rodaje en una escena coral donde hay 5 actores super top reconocidos de la farándula criolla que coincidan para que puedan grabar el mismo día, eso es yo casi me enloquezco. Pero lo divertido de la animación es que sus actores o sus marionetas se pueden replicar entre 10 personas. 10 personas pueden estar animando al mismo tiempo a Melo Jaramillo versus usted lo reparte, asigna todos al mismo tiempo, no hay problema. El actor, aquí hay como una dualidad que podemos entrar en ese tema, pero el actor es como el animador porque él es el que interpreta, pero la marioneta es el muñeco que él está moviendo. Pero es una delicia porque usted no tiene que verle esa diva que quiere almorzar, se perdió por allá porque se fue a dormir, no, todo está ahí, listo, lo vamos a animar, maravilloso. Yo siento que el actor en la animación lo hacen o se complementa entre varios roles, porque yo coincido en que el animador es el actor, pero yo creo que hasta desde el diseño y el rigging le estamos dando vida a un personaje o a un actor, pues, o estamos permitiendo para que, digamos, el animador pueda hacer una mejor actuación, pero luego están las voces, que también tienen que hacer una interpretación de la intención que quiere el personaje o que se quiere del personaje en esa escena, que muchos proyectos graban las voces antes de animar, otros hacen unas voces guía y después graban después de estar animado. ¿Cómo es que llaman esas voces guía? Solo para enseñarle aquí a la gente que nos está viendo. Pues esas voces guía los llamamos como guide track en inglés o voces guía los llamamos comúnmente. Maqueta. O maqueta, voces maqueta. Maqueta de voces. Maqueta de voces, muy bien también. Bueno. ¿Y vos qué, Dani? ¿Qué opinas? No, pues de hecho yo me remito a los créditos de las películas. ¿Quiénes son los primeros que aparecen en los créditos de una película después del director y el productor? Las voces. Los actores y en animación las voces. Entonces comparto mucho de lo que dice Mancho.
A ver, en el medio, quien hace una interpretación, y entonces estamos hablando de la interpretación actoral o la interpretación vocal, que también actúan, pero lo actúan en una cabina, pues digamos que esa interpretación se valora mucho, porque es quien le da como ese sentimiento de que estoy contando, esa vida de que estoy contando, esa fuerza de cómo estoy hablando. Entonces digamos que por eso estoy muy de acuerdo con Mancho que en una es esta persona que tengo ahí grabando, haciendo sus diálogos, interpretando su personaje. En el otro es esa interpretación de voz que me hacen estos actores en cabina, más esa interpretación que hacen los animadores de cómo debería actuar con base en el diseño, en la historia, en todo lo que se quiere contar con él. Entonces es muy bacano porque esos protagonistas cambian drásticamente del uno al otro. Creo que una diferencia abismal en ese sentido. Entonces me parece muy bacano. De hecho, se me viene a la cabeza una historia que escuchábamos de Raúl. Raúl, el animador legendario que hizo el genio en Aladdin, o uno de los animadores. Disney tiene o tenía, no sé, la verdad no sé si todavía mantienen esta costumbre, pero para asegurarse le daban tanta importancia a la actuación que lo que hacían es, bueno, ustedes 4 son los que van a animar al genio, para que el genio en cada shot que se hiciera tuviera la misma personalidad. Porque claro, uno cuando es un animador, uno le imprime algo de uno a ese personaje. Obvio, uno dirá, no, es que yo soy muy alegre, pero tengo que hacer a alguien deprimido y lo hago. Sí, pero seguramente tu deprimido, vos siendo alegre, es menos deprimido que alguien depresivo. Que si lo hiciera alguien depresivo. Entonces, muy bacano porque es como ese juego. Y de verdad, en animación se le da tanta importancia que hay estudios que dicen, no, esto me lo anima un solo animador, usted es el dueño de este personaje y hágalo usted porque ese es su personaje, interiorícelo para que me quede siempre bien. Entonces, bacanísimo esa parte de los actores. Así es. ¿Dónde más podríamos recalcar diferencias? Yo quiero tocar una. A ver, ¿qué opinan ustedes? Tírala. ¿Cuántos animatics de live action se hacen versus haga una animación sin animatic? Sí, no, claramente el animatic juega un papel muchísimo más importante en la animación. Creo que en el live action a veces lo pueden pasar, pueden hacer simplemente un shooting, un storyboard más sencillo, donde plantean más o menos unos encuadres, personajes y demás, pero en la animación sin animatic es una locura, o sea, no es imposible, sería un gran error trabajar sin animatic, porque precisamente en el animatic podemos hacer todos los ajustes que queramos. De hecho, decirle al cliente, venga, quiere ajustar, sigámoslo haciendo en animatic, porque cuando nos vamos a la animación eso vale muchísimo dinero devolverse. Que póngamele más tiempo a esta escena, que eso me pareció muy teso en algunos proyectos, que hay directores que me han pedido, bueno, ya la animación hecha, ¿qué tal si le ponemos un poquito más de tiempo a esta escena? Aquí a este personaje le podemos dejar más tiempo. Todo eso, si lo hacemos en el animatic, va a ser mucho más controlable en la animación. Así que definitivamente el animatic es la pieza, o para mí una de las piezas más claves y de los procesos más claves de la animación. Yo solo he visto animatic en live action para comerciales y una que otra película habré visto un live action con un animatic, pero en Hollywood, allá. Pues aquí en todo nuestro territorio latinoamericano nunca he visto que ni para una serie ni para una película hagan un animatic, porque justamente una de las diferencias principales es que cuando usted llega a set como director, pone cámara, está en una locación específica, por allá hay una cosa que usted no se imaginaba, un poste de luz, un carro, qué sé yo, hay muchas cosas, ponen los actores, vienen con con el vestuario, con la interpretación, cómo está la luz ese día, cómo le montó el DF, el director de fotografía. Pues empiezan a haber un montón de cosas que nutren in situ, ahí en set, y que uno como director empieza a jugar con todo para que haya armonía, es como cocinando, ¿no? Mezclando cosas, tac, 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 y pasa ahí mismo. En la animación es planeación pura. Usted como director, en el animatic toma las decisiones trascendentales, ¿por qué? Porque es que imagínense cuánto tiempo se demora. Ahorita hablamos de las diferencias de métricas, de cuota, de cuánto produce uno por día en un live action y cuánto produce, por ejemplo, un animador en animación. Pero cuánto tardaría una persona si nos ponemos a modo interpretativo de no, vamos a hacer esta escena solo con storyboard o así pensando con guión, con director, con un guión técnico, ahí no, esto sería más o menos así, y después el director empieza a alargar escenas, a mochar escenas, toda la animación que se perdería, cuántos días de trabajo y esfuerzo. Como eso es tan medido y tan estricto, el animatic, como yo también estoy de acuerdo, eso sin duda es sí o sí donde se dirige la guía, y es como que nuestra guía. Sin animatic, soy el animatic, nada me faltará porque
sin eso. Sí, después del animatics ya se le da el acting a los personajes, o sea, ya nos enfocamos en otras cosas, ya nos preocupamos porque quede muy linda la animación, porque el fondo también tenga algo de movimiento, bueno, ya entramos a otra cosa, pero que desde el animatic esté muy establecidos los tiempos, los encuadres, todo lo que se quiere ya en la producción. Bueno, entonces estamos en los animatic. Creo que ahí tocamos algo muy interesante de las diferencias. Hablemos del rodaje. Eso. Listo, hablemos del rodaje. El Hablamos pogo. del rodaje. Poco. Sí. Cuando estamos rodando en un live action, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es? ¡Ay, Juan Carlos, pasa la luz! ¡Se me entrega la cámara! Bueno, a ver. Se emocionó Andrés. Un momento. Corte. Sí, es bien interesante. Tuve la oportunidad también de estar en muchos rodajes y de ser productor de campo. Fui mucho productor de campo, asistente de producción, bueno, en fin. Y sí, y el rodaje puede estar planificado, digamos, para una película puede ser 1 o 2 meses, por decir algo, sí, de acuerdo a los desplazamientos y todo lo que se tiene. Y claro, se está resolviendo en el día a día esa escena que ya tiene que quedar a full y que de alguna manera cada día de rodaje más vale un montón de plata, entonces creo que antes se tiene que optimizar muy bien. De hecho entiendo, pues estoy hace 12 años en animación y live action muy poco, pues prácticamente nada, pero entendería que también se ponen metas, Andrés, de escenas por día, o sea, como por lo menos hoy tenemos que sacar tantos planos o tantos, mientras que bueno, en animación esas cuotas un poquito más medidas, puedo mover artistas, puedo meter más artistas en la producción, que es ya como tal la animación de los personajes, y uno poder decir, bueno, un animador en este proyecto va a animar 200 frames día, entonces en la semana hace 1000, entonces si 5 animadores son 5000 y 5000 frames me da alrededor de 4 minutos, ¿cierto? 3-4 minutos de animación, y así lo medimos, y es más controlable como lo decíamos, pero sí, en el rodaje es toda esa locura, el ambiente tal, y si no llego a las, digamos, 10 escenas que me propongo grabar ese día, el otro día sude porque hay que grabar las que no grabaste y te va a valer un montón de dinero. Sí, bueno, yo les voy a describir un poco cómo es un día de rodaje, listo, y ya después empezamos porque conozco las métricas también de la animación y les voy a contar en experiencia propia cuánto lográbamos nosotros por día hacer. Usted se levanta a las 3, 4 de la mañana, llega al set y si se atrasó 10 minutos, o sea, desde que llega, como mi rol es pedalear y dar látigo a todo el mundo, vamos equipo, que es que no podemos demorarnos más de 15 minutos desayunando, eso es así. Todo el tiempo uno siente una adrenalina y está al límite. Yo de hecho ni siquiera soy capaz de comer porque me siento con la adrenalina a full. Montan y se demora más o menos 2 horas montando. Entonces que 5 o 6 de la mañana usted está ahí maquillando actores, pues sí, peluqueándolos o qué sé yo, dependiendo de lo que tenga que hacerle, qué vestuario, después llega el man del micrófono, le pone micrófono y empiezan a preparar todo. Mientras tanto, paralelamente todos los departamentos están haciendo algo. Entra arte, tinas, intervención, decorado. Después llega luces, monta luces, toda la cosa, montan cámaras, rodamientos, tenemos aquí un dolly, tenemos una grúa, lo que haya que montar. 2 horas normalmente cuando estamos hablando de ficción, estamos hablando de series, ¿cierto? Para que comparemos 2 cosas de series. Al día, como decía Germancho, dependiendo de las escenas, pero yo me podía tirar 10, 12 escenas al día, y eso en términos de minutos podían ser 8 minutos, 12 minutos, en situaciones como más controladas. Para series regionales de televisión, si ustedes me dicen, no, es que una serie de Netflix hace 4 minutos, 3 minutos, es posible, porque es que es otro tipo de dinámica. Entre más grandes los equipos, más poco es moverlos, porque usted tiene que arrastrar 50, 60 peludos que moverse para el mismo lado. Entonces estamos en función de que mueva una cámara, las cámaras son gigantes, los lentes son gigantes, hay un montón de protocolos hasta para pasar un lente. Todo entre más grande, más teso, menos minutaje haces por día y más costo de la producción. Entonces hagan de cuenta que vamos a tirarlo así como a 8 minutos, listo. 8 minutos con equipos de entre 30 y 40 personas, más dependiendo si tenés actores, ¿cierto? ¿Cuántos actores? Pero más o menos 30 o 40. Si tenés si tenés escenas de 200 extras porque, no sé, es una toma, se están haciendo una protesta, ya empiezas a reducir porque obviamente mover más gente es menos tiempo. Pero yo creo que aquí ustedes me pueden tirar la data de cuánto producimos en animación para que hagamos ese comparativo, un animador por semana.
Depende un poco bueno, depende de varios factores, pero yo diría que en promedios de lo que venimos hablando, de hecho desde hace muchos años y cuando fui director de producción en Bombillo hablábamos de 1000 frames semanales en un proyecto promedio de cutout. En algunos proyectos un animador en una semana no hace sino 500 o 600 frames. Pero sí, yo estaría cerca de los 1000 frames, ¿no? Más o menos. No sé hoy, Dani, cómo están en Bombillo. Pues hombre, mientras más sube el nivel de un estudio, menos se produce por persona. Obvio también mejoran los presupuestos por cada segundo. Claro. Entonces, actualmente ya nadie le llega a los 1000, para serte franco. En promedio, para una buena serie de cutout con 750 frames, nos damos por bien servidos. Muy bien servidos. Ahora, si estamos haciendo cuadro a cuadro, frame by frame, No, si te sí, haces muy 2 poco. segundos diarios, no estás, pero en la panacea. O sea, te fue súper bien. Entonces, también, eso empieza a jugar, porque ya vienen esas subtécnicas de la animación que entran a jugar para ver cómo vas a, porque recuerda, también está el 3D, cuánto me producen en 3D, cuánto es un 3D sencillo, cuánto un 3D Netflix. O sea, hay muchas cosas que empiezan a jugar ahí. Pero sí se hace como, a ver, es más controlado como lo mencionan, pero se hace menos cantidad por semana de lo que se puede lograr con el live action. El live action te vuelca mucha gente en periodos de tiempo muy cortos, mientras que en animación tienes una gente muy estable durante mucho tiempo normalmente. Recordemos, las películas de Disney se tardan hasta 4 años en ejecutarse, y es por una razón, porque eso toma tiempo, y estamos hablando de películas de, no sé, 1 hora 20 minutos, o sea, realmente Total. no eran tan extensas como para decir, bueno, 80 minutos se demora tanto, sí, 80 minutos se demoran todo eso. Yo creo que en ambas no deja de ser clave la preproducción, de cómo te estás imaginando la producción como tal, cómo la preparas, porque desde el mismo live action, ¿no? Cómo se piensa un productor de que voy a mover 40 personas por día, entonces cómo lo hago para mover de una locación a otra, que sea pues más lógico, no sé, voy a poner un ejemplo en Medellín, yo tengo que ir a grabar al norte, entonces y luego tengo que ir a grabar al sur, pero entonces no voy a estar de allá para acá todo el tiempo, y no grabo aquí, después voy y grabo allá, bueno, en fin, encontramos estrategias para que finalmente sea más eficiente y eficaz, que es lo que, por ejemplo, los productores es lo que más nos medimos, cómo ser más eficientes y más eficaces en la producción. Tal cual. En live action se prioriza primero locación, segundo actores, y dependiendo del talento, en casos muy específicos actores se impone sobre locación, casos muy específicos, y después rodamientos o lo que llamaríamos nosotros como props y vehículos. Sí. No, props y vehículos. Ya sea, Escena pues no en sé, la tenemos escena ahí en carro. carros, tenemos ese tipo de cosas, porque sí, los desplazamientos van en función de la locación, para que evitar, por ejemplo, incluso en una misma locación hay varios sets, entonces se prioriza dentro de la locación los sets, pero eso ya es como, pues como en términos generales. Yo quería también mencionar una cosa que es más desde el espíritu, desde el estado del ánimo, la diferencia entre un set a un estudio de animación. Y yo creo que aquí con Dani hemos como que ido y vuelto con varias conversaciones de deberíamos o no tener un estudio, y eso ha desencadenado como en, bueno, listo, ya tenemos un estudio, tenemos incluso ya un par de oficinas, pero ha sido también porque como yo me crié en el set sintiendo lo que siente el otro, escuchándonos o gritándonos, pero bueno, al fin y al cabo estábamos ahí trabajando un mismo equipo. A veces yo sentía que en la animación, como que también por como se ha volcado recientemente la animación, porque ya todo es remoto, siento que hay una como desconexión, como que sí, te hago el trabajo, pero yo no conozco a todo el mundo a veces, entonces eso se siente como un poquito frívolo, ¿no? Mientras que en el set uno conocía hasta, pues, hasta el conductor, a todo el mundo uno conoce, y es una cosa muy bacana que hemos estado intentando como que impregnar aquí, y por eso hacemos de vez en cuando reuniones, pero yo siento que eso también es una gran diferencia. El compañerismo que uno vive con el otro en un set es porque como que uno se siente que está en la guerra, y cuando falta 1 hora para que se ponga el sol, y todos sabemos que nos faltan 2 escenas, todo el mundo es concentrado y es vamos, 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 silencio, hueputa, silencio, a los gritos o por lo menos súper concentrados, y es una adrenalina muy bacana que yo creo que genera como esos lazos tan íntimos que es ¡fua!, como una camaradería muy bacana. A ver, eso está interesante. Definitivamente es diferente, porque los animadores, yo he sido animador, somos medio ermitaños. Hay buen internet, tengo mi lápiz y una buena tabla, no necesito nada más. Bueno, café. Café. Yo por lo menos café. Hay otros que no lo necesitan. Pero sí, somos medio ermitaños. Hasta cuando nos hablan mucho nos estorban. Así. Suena feo, pero es real. Digamos que yo soy antes de los atípicos que le gusta hablar, conversar y socializar. Pero aún a mí no hay nada que me guste más que quedarme en la casa concentrado haciendo un animatic. A mí que nadie me moleste,
que nadie me diga nada y me dejen concentradito en mi tarea, me fascina. Entonces, ese es el punto. Creo que es una de las grandes diferencias a la hora de hacer rodajes, de hacer grabaciones o en el caso de la animación, de estar animando, porque nuestra producción y nuestro rodaje es animar. Hay algo, y es una mala noticia, y es que ya llevamos casi 40 minutos hablando el día de hoy, porque es un tema bien interesante. Creo que este es otro de esos proyectos donde va a ser animación versus live action parte 1, porque creo que está muy bacano. Pero no quiero dejarlo sin resumir. Entonces, tenemos una diferencia, cómo se manejan los presupuestos y las planeaciones, ya sea por temas de locaciones, actores y lo que sea. Es muy distinto porque en el uno tienes unas estrellas que cuestan mucho, unas locaciones que cuestan mucho, mientras que en el otro vas en función de las horas y el tiempo que te toma ejecutar una ilustración o animar el personaje o diseñarlo. 2, hablemos de los actores. Entonces, el tema de la interpretación y eso, entonces tenemos los actores que son esas personas, esas estrellas nuevamente que adoramos y que nos encanta ver en la televisión o en las plataformas o en donde sea, versus esos actores dobles que son el animador y el locutor, con la dirección de un director. Entonces también cambia bastante. Ahora el rodaje, donde tenemos unos ermitaños que no hay que sacarlos de la cueva y tenemos una gente que está acostumbrada a irse a, no sé, por allá a cualquiera de estas guerras, por eso, a la selva, al puente y decir, fue pucha, vamos todos que aquí logramos la independencia de esta vaina. Entonces se siente mucho más guerra. Entonces ahí tenemos como unas diferencias muy interesantes. Vuelvo a lo mismo, o sea, me encantaría podernos quedar aquí otras 2 horas, pero si no necesitamos que vean más podcasts, pues, sí, y que vean más cosas. Entonces hay que guardar algo. A ver, no sé qué mensaje o qué más quieran decirle ustedes a los que nos ven. No, sobre lo del rodaje en uno o en otro, pues sí, claramente se siente en el trato, en la forma en que nos relacionamos y demás, sin decir que uno es mejor que el otro. Simplemente eso, cambia un poquito el trato, pero claro, encontramos otro tipo de personas, de personalidades y sobre todo también otras estrellas, pues porque no me digan que dibujar ciertos escenarios y lograr crear ciertos personajes no es de gente muy tesa. O sea, para mí desde el arte, que es de las cosas que más admiro, pues poderle dar vida y diseñarse unos mundos y unos personajes que después vemos en movimiento, a mí me parece que ahí encontramos gente muy tesa, muchas estrellas, y en la animación también gente que le da vida. ¿Qué es teso? O sea, explicarle a la gente, porque nosotros hablamos, esto está hecho en Medellín, Colombia, y teso es ser muy hábil, ser muy bueno en algo, ser un crack, exacto. Entonces, bueno, ahí. Y nada, como productor, o desde mi visión como productor, insisto, pues porque es lo que hago en el día a día, es desde la planificación, desde ambos, ¿sí? Ahí siento que desde ahí está la clave y desde hacer una muy buena preproducción para lograr el rodaje o la producción en los tiempos que se pusieron. Yo quiero dejar para este final la cereza del pastel y en diferencias. Para mí, en la animación tenemos la posibilidad de ser como unos dioses, en donde imponemos leyes físicas, imponemos diseños, matices, colores, línea, textura. Nosotros podemos decidir absolutamente cada uno de los detalles de ese universo. Mientras que en el live action, como su nombre lo dice, estamos supeditados a la física, a la realidad. O sea, tendríamos que ya hacer una cosa muy loca, con unos presupuestos extraordinarios para poder llegar a hacer una cosa como Guillermo del Toro, el laberinto del fauno, ¿no es cierto? Con unos personajes muy únicos y aún así está supeditado por la realidad, porque tiene leyes físicas. Nosotros en la animación no. Podemos decidir, no, es que en este universo todo el mundo está 5 centímetros despegado del piso, o en este universo todo el mundo puede llegar y tener las manos en la cabeza, qué sé yo, cualquier cosa. Es mucho más sencillo que cualquier otra producción live action. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que definitivamente me enamoró de la animación y que por eso estamos aquí. Así es. Muchachos, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Daniel tiene un compromiso, ya no le quitamos el tiempo, es que este man es muy ocupado. Nos vemos en la próxima. Por favor, compartan esto, coméntenos qué más les gustaría, qué otras diferencias encuentran en live action versus la animación, porque es que de eso se trata, que sea una conversación con ustedes. Para eso estamos aquí, para comentar. Nos vemos en la próxima. Bueno, chao.